Como estábamos diciendo, sean todos bienvenidos a su curso de Proyecto Integrador 2. Vamos hoy a empezar a abordar lo que es nuestra segunda unidad. Esta segunda unidad se denomina los diseños técnicos y la documentación de lo que es nuestro desarrollo de proyecto de software. Dentro de esta segunda unidad, hoy nos toca específicamente hablar acerca de los requerimientos. El título de este tema 2.1 es la lista de requerimientos. Como recordarán, ya anteriormente se había hecho un adelanto acerca de este tema cuando estamos hablando de las actividades fundamentales del desarrollo de software y de otros temas relacionados, donde se hablaba que los requerimientos, sus características, etcétera. Vamos a revisar esos conocimientos nuevamente, pero de una manera más amplia, para tratar de tener un entendimiento mayor acerca de los requerimientos y su importancia, así como de la manera en la que deben construirse. Sabemos que la comunicación es un elemento esencial para el correcto levantamiento de requerimientos, y estos a su vez son indispensables para el exitoso desarrollo de software. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no nos comunicamos adecuadamente con nuestro cliente, nunca vamos a saber en realidad qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Y si nosotros no estamos claros en cuál es la necesidad real de nuestro cliente, nunca vamos a poder desarrollar un software capaz de satisfacer dicha necesidad. A través de los años se ha podido constatar que los requerimientos son la pieza fundamental de todo proyecto de desarrollo de software, ya que estos marcan el punto de partida para actividades como la planeación, básicamente en lo que se refiere, por una parte, a estimación de tiempo, costos y recursos necesarios, así como también para la elaboración de los cronogramas, que son uno de los principales mecanismos de control con los que se contará durante todo el proceso de desarrollo. Podemos ver aquí que en esta pirámide se está reflejando que los requerimientos son la base que permite hacer todo el proceso de desarrollo de software. Si los requerimientos están mal, no importa que las habilidades del equipo de desarrollo sean muy buenas. Es como una casa, si nosotros construimos una mala base, al final de cuentas lo más probable es que se nos venga abajo porque tenemos mala base. Entonces debemos procurar que nuestros requerimientos sean los óptimos, los más acordes con lo que realmente queremos resolver. Luego de allí vendrían nuestras habilidades del equipo de desarrollo, y esto nos permitiría lograr un software exitoso. Vean que toda esta pirámide está envuelta por un elemento que es la comunicación con el cliente, ya que si no nos comunicamos con el cliente adecuadamente, será imposible satisfacer sus requerimientos. Además, la especificación de requerimientos es la base que permite verificar si se alcanzaron los objetivos establecidos para el proyecto, ya que son un reflejo detallado de las necesidades de los usuarios del sistema, y es contra los requerimientos contra lo que vamos a verificar el cumplimiento de las metas establecidas. Vean que aquí tenemos algunos factores que pueden llevarnos a una mala administración de los requerimientos. Por otra parte, es muy frecuente escuchar entre los conocedores de desarrollo de software que un gran número de proyectos fracasan por no realizar una adecuada administración de los requerimientos. Dentro de esa mala administración se encuentran factores como la falta de participación del usuario, es decir, mala comunicación entre desarrollador y cliente, el establecimiento de requerimientos incompletos. Vean que por no tener una buena comunicación, un buen conocimiento respecto a lo que es el negocio y su entorno, establecemos requerimientos parciales o erróneos.
Y también tenemos el mal manejo de los cambios de requerimiento. Esto puede también echarnos abajo lo que es nuestro proyecto de desarrollo, porque si no gestionamos correctamente este factor, vamos a tener muchísimos problemas para lograr que nuestro producto sea capaz de satisfacer las necesidades de nuestro cliente. No necesita la cédula, haciéndose evidente que la administración de requerimientos cumple con un papel primordial en el proceso de producción de software, ya que se enfoca en un área fundamental, la cual es la definición de lo que se desea producir realmente, de lo que se desea construir. Su principal tarea consiste en la generación de especificaciones correctas. Recuerden que la especificación es el requerimiento ya totalmente analizado, concretado, documentado de manera técnica, que describan con claridad, es decir, sin ambigüedades, en forma consistente y compacta, las necesidades del cliente, a fin de minimizar los problemas relacionados con la mala gestión de requerimientos en el desarrollo de sistemas informáticos. Ahora bien, vamos a ver algunas definiciones de requerimiento y vamos a tomar algunos voluntarios para que lean. Vamos a comenzar con el señor Arsenio Díaz Rubio. Por favor, léame la definición que está en color verde. ¿Aló? ¿Está allí? Buenas noches, profesor. Disculpe, olvidé de cambiar de nombre. Soy Pérez Megonidia. Bueno, de todas maneras, en cuanto pueda cambie el nombre, porque si no, entonces la asistencia no la voy a poder ubicar. Sí, ahorita lo De cambió. todas maneras, léame primero lo que le mandé a leer y después hace el arreglo. El color verde, ¿no? Color verde, la número 1. Ya. Una condición o necesidad del usuario vinculada con la resolución de un problema o con el cumplimiento de un objetivo meta. Vean que allí tenemos la primera definición de lo que es un requerimiento. Vamos a ver un par de definiciones más para después sacar una conclusión al respecto. El señor Aguilar o la señorita Aguilar, no sé, no veo el nombre, solamente veo los apellidos. Por favor, léame la segunda. Aguilar Chu. Vamos a ver si logro estirar para que sea el nombre. Yulixa Aguilar. No está durmiendo, no está presente. Profesor, disculpe, la compañera lo que sucede que está en trayecto y está en una zona delicada, no puede sacar bueno, no hay problema, vamos a continuar con el que sigue. Pues vamos a ver, por aquí el señor Loyola se ofreció voluntariamente a defenderla. Léame por ahí la segunda, pues. Muy bien, profesor. Una capacidad o función que debe estar presente en el sistema para satisfacer un documento formal, contrato, estándar, especificación u otro. Bueno, allí tenemos una segunda forma, muchas gracias. Allí tenemos una segunda forma de conceptualizar lo que es un requerimiento. Fíjense que el primero enfocaba que era una condición para resolver un problema, una característica del sistema. Este que está aquí está diciendo que es un elemento que va a satisfacer un documento formal, es decir, un elemento que va a cumplir con algo que hemos pactado en un contrato o cualquier otro tipo ya de documento establecido. Vamos con la tercera definición, Astate Gómez Rosbeck. Astete, profesor. Astete, bueno. Disculpe. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Es una declaración abstracta de un servicio que debe proporcionar el sistema o una restricción de este debe cumplir. Tengo un D de más que este debe cumplir, sí. Bueno, allí tenemos tres definiciones diferentes para requerimientos. Vean que depende mucho del punto de vista con el cual nosotros estemos enfocándola.
La primera está enfocada al problema o a los objetivos, al cumplimiento objetivo. La segunda está enfocada a lo que es el cumplimiento de compromisos pactados. Y la tercera está enfocada a lo que es el funcionamiento del sistema en sí, porque habla de servicios que debe proporcionar o restricciones que debe cumplir. Entonces, analizando las definiciones anteriores, podemos decir que un requerimiento no es más que una descripción de una condición o capacidad que debe cumplir un sistema, ya sea derivada de una necesidad del usuario identificada o bien estipulada en un contrato estándar, especificación u otro documento formalmente impuesto al inicio del proceso. Vean que aquí tenemos que darnos cuenta de un elemento importante que está en la tercera definición para complementar el concepto que acabamos de dar. Fíjense que un requerimiento puede ser una función, es decir, algo que el sistema deba hacer, que es lo que generalmente nosotros, digamos que viene a nuestra mente cuando pensamos en requerimiento, pero también el requerimiento puede ser una restricción, es decir, algo que el sistema no deba hacer. Por ejemplo, un ejemplo de un requerimiento que sea una función, algo que tenga que hacer el sistema. Por ejemplo, para el caso que estamos nosotros estudiando, el de nuestra farmacia, algo que debería ser capaz de hacer el sistema. ¿Un reporte de medicamentos? Ajá, un reporte, un listado de lo que es el inventario que tiene la empresa de medicamentos. Muy bien. Y algo que no debería hacer. Algo que no debería hacer. ¿Una valorización de stock, por ejemplo? No, en ese caso sigue siendo algo que debería ser. Algo que no debería ser, por ejemplo, una restricción en cuanto al acceso que van a tener. ¿Imprimir? No, eso sigue siendo algo que tiene que hacer. Realmente en la parte de lo que no debe hacer, por ejemplo, el sistema no debería permitir que el cliente sea capaz de manipular el inventario de la tienda, o que el cliente sea capaz, o que el trabajador sea capaz de modificar la planilla. Esas son restricciones. Fíjense que desde este punto de vista podemos pensar en la parte de lo que son estos dos elementos. Vean que el que está arriba está relacionado con requerimientos de tipo funcional. El propio nombre lo dice. Funcional. Mientras que el que está en la parte inferior está relacionado mayormente con elementos no funcionales. Bueno, con elementos de tipo no funcional. Eso es algo que deben estar pendientes, que no es solamente qué es lo que va a hacer el sistema. También deben ser conscientes de que hay que determinar qué es lo que no debe hacer. Continuamos entonces con el siguiente concepto. Ahora nos toca hablar un poco acerca de las características de los requerimientos. La primera característica nos dice que debe estar especificado por escrito. ¿Por qué creen ustedes, que ya lo hemos hablado bastante, que los requerimientos deben ser especificados por escrito siempre dentro del proceso de desarrollo de software? Para que no haya problemas luego con que sí me dijiste o no te dije. Para evitar conflictos con lo que son los clientes. Porque recuerden que si no los establecemos por escrito, cualquiera de las dos partes, o bien el desarrollador puede omitir elementos y después decir, no, que tú no me dijiste que hiciera eso, o bien el cliente puede pedir elementos adicionales alegando que ya él había solicitado eso desde el principio. Y un cambio en los requerimientos puede implicar incluso el destruir todo el proceso y tener que volver a empezar. Vamos con el siguiente concepto. ¿Por qué ustedes creen que los requerimientos deben ser posibles de probar?
Vean que estos son conceptos que estudiamos al principio, los vimos por encimita, pero vamos a ampliarlos en el día de hoy. ¿Por qué debe ser posible de probar el requerimiento? Porque si no, no le podríamos demostrar que ya estaba terminado. Eso, para poder verificar si se está cumpliendo o no. Así en pocas palabras, no necesitan darme un concepto todo complicado, todo técnico. Yo quiero ver qué es lo que ustedes han entendido. Vamos con el siguiente elemento. ¿Por qué el requerimiento debe ser consistente? O cuando decimos que un requerimiento es consistente. Ajá, alguien que me diga cuando decimos que un requerimiento no es consistente. No sé, no entiendo por ladridos. Bueno, el compañero que tenía los ladridos no entendía ese idioma. Bueno, vamos a explicarlo entonces de una vez. Decimos que un requerimiento es consistente si no es contradictorio, es decir, si no choca con ningún otro requerimiento. Esto lo podríamos ver de la siguiente forma. Podemos tener un requerimiento A de color amarillo y un requerimiento que puede ser correcto, y un requerimiento B de color azul. Pero cuando los ponemos a trabajar juntos resulta ser que dan conflicto y no producen el resultado esperado. Fíjense que si yo mezclo color, en este caso para simplificar utilicé colores. Si yo utilizo color amarillo con color azul, ¿qué color espero que me dé como resultado? ¿Será el morado? El verde, profesor. El verde. Entonces vean que nosotros en ese caso se supone que hay un problema de alguna clase entre esos dos requerimientos, porque se supone que nosotros esperamos otra respuesta. Nosotros esperamos como respuesta correcta que nos diera como resultado color verde. Entonces debe haber un conflicto, deben ser inconsistentes entre sí esos dos requerimientos. Aun cuando los requerimientos sean adecuados por separado, es necesario evaluarlos en conjunto. Un requerimiento puede tener un efecto adverso o inadvertido sobre otro. Los requerimientos, cuando se combinan, también pueden no producir la función principal deseada o producir resultados inesperados. Entonces fíjense allí que el requerimiento debemos estar muy pendientes de que no sean inconsistentes. En la siguiente característica, conciso. Alguien por favor que me diga qué entienden porque un requerimiento sea conciso. Se obtiene cuando se logra expresar claramente. Ajá, esa parece definición de diccionario, pero sirve. Bueno, lo que significa que un requerimiento sea conciso es que sea fácil de leer, que no sea demasiado complicado. Su redacción debe ser simple y clara para que aquellos que vayan a consultarlo en un futuro sean capaces de entenderlo de manera fácil. Eso es lo que significa que un requerimiento sea conciso. Hay personas que cuando están, por ejemplo, haciendo la listado de requerimientos, quieren poner unas terminologías todo extrañas que no se entiende. Ese requerimiento no estaría bien. Vamos con el siguiente concepto. Cuando decimos o a qué nos referimos con que un requerimiento no debe ser ambiguo. Cuando un requerimiento es ambiguo. Profesor, disculpe, cuando solo deba tener, digamos, una sola representación o con un solo significado. Una sola interpretación, un solo significado. Exacto, ¿no? Generalmente, sobre todo cuando estamos en computación, se supone que si uno coloca un requerimiento debería ser verdadero o falso. Sí o no. No tanto llevarlo a comparaciones de nivel parcial, porque esto es problemático para el sistema de cómputo. El sistema de cómputo tiene la tendencia a
digamos que a necesitar una forma lógica no ambigua. Una recomendación, muchachos, que ya la he hecho varias veces, pero que para que sepan, en lugar de encender el micrófono en el icono que tienen allí, pueden simplemente dejar presionada la barra espaciadora mientras hablan y la sueltan cuando terminen de hablar. Así se evitan muchos de estos que se le olvidan apagar el micrófono, entonces suena la esposa atrás, suena el hijo, el perrito o lo que sea. Entonces esa es una manera de interrumpir menos la clase. Simplemente si van a decir algo, presionan la barra espaciadora y cuando terminen de hablar la sueltan. Así como se hace para mandar los mensajes del WhatsApp, por decir algo. Entonces usen eso para evitarnos que estamos teniendo muchos ruidos de fondo. Buenas noches. Entonces buenas noches a todos. Ya tenemos rato comenzando. Entonces la idea de que el requerimiento no sea ambiguo, lo que significa es eso, una sola interpretación. Profesor, pero en todo caso se define claramente nada más, o sea, no, lo que pasa es lo siguiente, que cuando hablamos de que se defina claramente, estamos hablando de la parte de conciso, pero a veces la terminología o cuestiones pueden hacer que un concepto conciso termine siendo ambiguo, o sea, que la persona lo entienda, pero que se preste a dobles interpretaciones. Entonces por eso es que se toma como dos características diferentes. La no ambigua es que tenga un solo significado y la conciso que se puede entender fácilmente. Vean que esos son problemas que son complementarios entre sí. La siguiente que tenemos por aquí es la de completo. ¿Cuándo decimos que un requerimiento es completo? Cuando no va a necesitar que se le agregue más especificaciones, más detalles. Eso, cuando no necesita ampliar detalles en su redacción. Es decir, si se proporciona información suficiente para su comprensión. Vean que las cuatro últimas características prácticamente están relacionadas todas entre sí. Consistente, conciso, ambiguo y completo son términos muy similares que podrían crear confusión si no los aclaramos. Vamos a ver en cuanto al completo. Imaginemos esto, que nosotros tenemos un requerimiento y estos son elementos de ese requerimiento. Si nos están faltando porciones de información en cada uno de esos elementos, supongamos que uno sea el tiempo, el otro sea los recursos, el otro sea alguna otra característica, etcétera, es muy probable que cuando realmente terminemos de redactar, de construir ese elemento, tengamos una serie de vacíos en su construcción, en su contenido. Y esta serie de vacíos, a pesar de que cada uno de estos elementos independientes funcione bien con esas pequeñas carencias, lo que pueden hacer es llevarnos a un requerimiento no válido, un requerimiento incompleto. Entonces eso es lo que se quiere decir con esa imagen. Profesor, esa imagen final de respuesta negativo, o sea, ¿puede definir un poco más? O sea... Repito, vean, estos cuatro elementos son el mismo requerimiento, es un solo requerimiento que está aquí. Pero imaginemos que tenemos varias características que estamos cubriendo en ese requerimiento. Puede ser que nosotros en cada característica omitamos algún detalle, alguna porción de información, y que inicialmente esto no nos afecte lo que es nuestro requerimiento, lo que queremos hacer. Pero resulta ser que cuando hagamos la construcción total del requerimiento, cuando lo unifiquemos para hacer una sola redacción, ese conjunto de faltantes que hemos ido dejando en cada uno de los aspectos que queremos analizar, resulta ser que nos llevan a tener demasiada pérdida de información que no nos permita que el requerimiento o que la función que queremos realizar trabaje correctamente. Eso es lo que se quiere decir allí. ¿Está más claro? Así es, pero cuando usted pone OK en uno de esos cuadrados, o sea... lo que quiero decir con el OK es que nos parece que está bien. Nos parece que está bien porque de momento no, digamos que es tan mínimo, tan vago el detalle que no nos da ningún problema. Pero cuando realmente lo combinamos todo para hacer un solo requerimiento, recuerden que el requerimiento tiene varias características.
Él tiene que, por ejemplo, que tener una descripción de la situación que se quiere resolver, tiene que tener, cuando llega al final a la parte de especificación, tiene que tener el cómo se va a resolver, el momento, la persona encargada, etcétera. Entonces, si nosotros a esos elementos de repente se nos van olvidando, porque no necesariamente puede ser que en todo falte algo, puede ser que aquí esté completo y aquí esté completo, pero que aquí falte un detalle. Lo que quiero decir es que recuerden que construir un elemento es una combinación de muchos elementos para formar uno solo definitivo. Entonces eso es lo que puede pasar, que a lo mejor cuando estamos construyendo los elementos independientes no nos percatamos de esos detalles, porque el requerimiento a final de cuentas es una función del sistema. Entonces puede ser que, por ejemplo, pensemos en casi todo, pero nos falte alguna validación. Y a final de cuentas, cuando hagamos nuestra construcción final, ese montón de detallitos que se nos fueron olvidando terminen generándonos un sistema o un módulo que no funcione. Bien. Tienen que pensar como que fuera un elemento modular construido por varios subelementos internos del requerimiento. Porque realmente se construye con elementos que nos van aportando, por ejemplo, el cliente, lo que colocamos nosotros, lo que colocan otros miembros del equipo de desarrollo, etcétera. Entonces hay que pensar en eso, que puede ser que a cada uno se le olvide un detalle y al final esa combinación de detalles faltantes nos haga que sea tan incompleto que no sea válido. Vea que el concepto dice que tenga suficientes detalles como para que no necesite más explicación. No dice que tenga todos los detalles, sino que tenga suficientes. ¿Ahora sí? Listo, profesor. Bien. Ya sabemos entonces que la imprecisión de los requerimientos aceptada individualmente como válida puede crecer hasta niveles inaceptables, ya que los datos pueden perderse, malinterpretarse, etcétera. Por lo tanto, debemos procurar que los requerimientos estén completos desde el principio. Recuerden también, esto ya lo hablamos anteriormente, sí, solamente voy a nombrar esta imagen, que la gestión de los requerimientos comienza desde el primer momento en que nos reunimos con el cliente, es decir, en la etapa o fase de comunicación, y solo termina cuando el sistema es retirado de operación, ya que en todo momento pueden surgir cambios debido a nuevas necesidades del cliente, y esto nos llevaría a seguir manipulando o gestionando nuestros requerimientos. Entonces vean que eso es como, digamos que la gestión de requerimientos es como la circulación de la sangre o la respiración. A pesar de que nosotros tengamos, mientras que estemos vivos, tenemos que seguir respirando. Entonces eso es lo que sucede en ese caso. Ahora vamos a recordar, vamos a revisar, a volver a preguntarles. Por aquí, para Barcelata, ¿qué es un requerimiento? En pocas palabras. ¿Qué es un requerimiento? Profesor, buenas noches, ¿qué tal? Un requerimiento es la necesidad de un cliente. Ajá, esa estaría entre los Es lo conceptos que hablamos. necesita el cliente en realidad en el sistema. Eso. Vamos a ver por aquí. Barcelata ya le pregunté. Berrocal. Otra idea sobre lo que es un requerimiento. Una capacidad o función. Ajá, una capacidad o función que debe tener el sistema. Bueno, en pocas palabras podemos decir entonces que el requerimiento es para nosotros una característica o condición que debe cumplir el software, o también una restricción, que fue algo que me faltó aquí en este pedacito, o una restricción. Porque también recuerden que hay requerimientos que son de tipo restricción. ¿Tampoco tienes PDF? Nada de eso, ya. Entonces eso es un requerimiento. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta.
Vamos a ver aquí, de Verocal viene Blas. Estoy por el orden de la lista de los apellidos. Así que vayan preparándose psicológicamente el que esté cerquita. Blas, ¿quién establece los requerimientos? ¿El desarrollador o el cliente? Te tocó fácil. Lo establece el cliente. El cliente es quien establece los requerimientos, es decir, podemos llamarlo también el usuario. Cajusol Nancy, ¿cómo se presentan los requerimientos dentro del proceso de desarrollo de software? ¿Cómo se presentan inicialmente? ¿En el lenguaje técnico del desarrollador o en el lenguaje natural del cliente? Cajusol, ¿está por ahí presente? ¿O no tiene micrófono? Según quiera. No, pero pregunté, ¿se presentan en lenguaje natural del cliente o en el lenguaje técnico del desarrollador? ¿Cómo se presentan inicialmente los requerimientos según lo que hemos visto? Se presenta de manera natural. En el lenguaje natural del cliente. Muy bien. Sí. Vamos a la siguiente pregunta. Creo que ya no hay más por el momento. Ahí está. Recuerden que ese lenguaje natural del cliente es por lo general el lenguaje técnico del negocio. Vamos con el siguiente contenido. Vamos a ver aquí. ¿Cuáles son los tipos de requerimientos según su funcionabilidad? Funcionales y no funcionales. Exactamente, funcionales y no funcionales. Muy bien, ya están revisando las diapositivas, parece. Aquí está. Vamos entonces ahora a extendernos un poco más, hablando acerca de los tipos de requerimientos. Vamos a ver aquí.